Marcus Thompson tenía exactamente 3 cosas a su favor en la Academia de Supervivencia Galáctica. Primero, era el único humano en una clase de 47 extraterrestres que parecía haber salido de un sueño febril. Segundo, tenía pulgares oponibles, lo que aparentemente lo hacía lo suficientemente exótico como para ser aceptado en su programa de intercambio. Y tercero, era o el estudiante más valiente que se había matriculado o el más espectacularmente despistado. La apuesta inteligente era la despistado. Bienvenidos, cadetes, a su examen final, anunció el comandante Trock, con la voz cálida y alentadora de quien lee un panegírico. El corpulento instructor de calvas moradas medía 2,4 metros y tenía más cicatrices que una tienda de muebles de descuento. Tras él, una pantalla holográfica mostraba lo que parecía un lugar de vacaciones infernal. Kepler 442b, también conocido como el lugar donde muere la esperanza. Marcus levantó la mano. Una pregunta rápida, comandante. ¿Hay wifi ahí abajo? Porque tengo una buena señal de Netflix. El aula quedó en silencio, salvo por el sonido de 46 alienígenas cuestionando sus decisiones de vida. Vex, el insectoide sentado junto a Marcus, se frotó nerviosamente las 4 manos. Su especie, los Chitauri, eran conocidos en toda la galaxia por su meticulosa preparación y atención al detalle. En ese momento, Vex parecía estar calculando la trayectoria exacta de su inminente perdición. Marcus, susurró, ¿entiendes a qué nos enfrentamos? Kepler 442b tiene un 90% de fallos. Tasa. Los estudiantes no solo reprueban este curso, sino que son evacuados en cápsulas médicas, a veces en pedazos. ¿El 90%? Marcus sacó un cuaderno desgastado y empezó a garabatear. ¿Dices que hay un 10% de posibilidades de que salga bien? Son probabilidades mucho mejores que las de mi última cita de Tinder. A su otro lado, quien el soriano hinchó sus placas pectorales en lo que su especie consideraba una muestra de confianza. Quien llevaba semanas alardeando de su genética reptiliana superior y de cómo sus antepasados habían sobrevivido al gran asteroide de Soros Prime. No teman, mamíferos e invertebrados, declaró. El imponente físico soriano se forjó en el crisol de los desastres naturales. Los guiaré a todos hacia la victoria. Bien, dijo BLS desde la última fila, con su cuerpo gelatinoso temblando de pesimismo. Porque nada representa mejor a un superviviente de un desastre natural que una especie extinta por la caída de una roca del cielo. El glorbaniano tenía la distinción de ser el guerrero profesional más consumado de la galaxia. Su gente había convertido la ansiedad en un arte, y Blorx era su Miguel Ángel. El comandante se aclaró la garganta, que sonó como grava procesada en una licuadora. Como decía, Kepler 42b representa la prueba definitiva de las habilidades de supervivencia. La atmósfera es tóxica. La fauna es agresivamente carnívora y los patrones climáticos incluyen lluvia ácida, tormentas electromagnéticas y, ocasionalmente, inversiones de gravedad localizadas. Tendrán un equipo mínimo y 72 horas para demostrar que han aprendido algo útil durante su estancia aquí. Señaló una pila de paquetes de supervivencia estándar que parecían tan útiles como una tetera de chocolate. Cada paquete contiene raciones básicas, pastillas purificadoras de agua, una baliza de emergencia y una copia de "So estás a punto de morir horriblemente", una guía práctica. Marcus miró las mochilas, luego la suya, una bolsa de senderismo destartalada cubierta de parches de varios parques nacionales de la Tierra. Sí, estoy bien, gracias. Ya empaqué. K.O. Thompson. Trock entrecerró los ojos. El equipo proporcionado ha sido diseñado y probado específicamente para sobrevivir en entornos hostiles. ¿Qué podrías haber traído que fuera más adecuado? Marcus abrió la cremallera de su mochila y empezó a sacar cosas. Bueno, veamos. Barras de granola porque todo es más fácil cuando no tienes hambre. Un frisbee porque nunca sabes cuándo podrías necesitar entretenerte.
Toallitas húmedas porque la higiene personal es importante incluso cuando te enfrentas a un peligro mortal. Y una silla de jardín portátil porque si voy a morir potencialmente, voy a estar cómodo haciéndolo. La clase lo miró con la clase de silencio atónito que generalmente se reserva para desastres naturales o actuaciones de karaoke realmente malas. Los ojos compuestos de Vex se desorbitaron. Marcus, esto es un curso de supervivencia, no una acampada. Tomate. Marcus se encogió de hombros y siguió desempacando. Protector solar, cargador de móvil, chocolate de emergencia, y levantó una botellita con una sonrisa orgullosa. Salsa picante. Porque si no vives la vida con un toque picante, ¿para qué? El comandante Track parecía estar reconsiderando sus opciones profesionales. En sus 40 años impartiendo cursos de supervivencia, había visto a estudiantes traer de todo, desde desintegradores moleculares hasta rosarios. Pero nunca había aparecido nadie con lo que parecían provisiones para un picnic y la confianza despreocupada de quien va a una barbacoa de fin de semana. El Cadan Thompson tradijo lentamente: ¿sabes que el último humano que intentó este curso tuvo que ser evacuado a las 6 horas? Pasó 3 semanas en el pabellón psiquiátrico después, y todavía se despierta gritando por el musgo carnívoro. Asintió Marcus pensativo. ¿Trajo algo para picar?, preguntó. Porque la baja de azúcar puede afectar mucho la toma de decisiones. Lorx dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa o un estertor. Me cae bien. Va a morir, pero al menos lo hará con estilo. Mientras los motores de la nave de transporte cobraban vida afuera, 47 estudiantes se preparaban para lo que podría ser su examen final. 46 de ellos repasaban protocolos de supervivencia de última hora y actualizaban sus testamentos. Marcus se aseguraba de llevar suficiente protector solar. El aterrizaje de la nave de transporte en Kepler 442b podría describirse como un choque controlado con intenciones optimistas. Marcus bajó de la rampa y comprendió de inmediato por qué este lugar tenía una tasa de fracaso del 90%. El aire olía a ácido de batería mezclado con arrepentimiento. El cielo tenía el color de una herida infectada y todo parecía estar en llamas, derritiéndose o intentando matarlos. Bueno, dijo Marcus, respirando a través de la camisa. Esto definitivamente no va a recibir 5 estrellas en TripAdvisor. A su alrededor, sus compañeros ya estaban implementando protocolos de emergencia con la clase de pánico que sugería que habían ensayado este momento en sus pesadillas. Vex había desplegado lo que parecía un equipo completo de materiales peligrosos y revisaba frenéticamente las lecturas de un dispositivo que no dejaba de pitar de forma ominosa. Quien adoptaba poses heroicas mientras los sistemas de su traje ambiental realizaban diagnósticos. Incluso Blorx había logrado parecer más pesimista de lo habitual, lo cual era todo un logro. Según mi analizador atmosférico, anunció Vex, con la voz amortiguada por su aparato de respiración. El aire contiene 17 toxinas diferentes, 12 de las cuales están clasificadas como inmediatamente mortales para la mayoría de las formas de vida conocidas. ¿Las otras 5? Preguntó Marcus, sacando su silla de jardín de la mochila. Probablemente sean mortales con una exposición prolongada. Siempre hay un lado positivo. Marcus desplegó su silla con el aire satisfecho de quien ha pensado en el futuro. ¿Alguien quiere una barra de granola? Tengo mantequilla de cacahuete y chispas de chocolate. El primer desastre ocurrió exactamente 17 minutos después del aterrizaje, lo que Marcus notó como un momento bastante oportuno en comparación con su último viaje de campamento con sus compañeros de la universidad. El suelo bajo el cristalino cadete Sil comenzó a burbujear y a silbar. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, lo que parecía roca sólida se convirtió en un charco de algo que definitivamente no era agua. Manantiales de ácido, observó Kim con el tono de quien identifica una formación de nubes medianamente interesante. La corteza del planeta es inestable debido a la actividad volcánica. El protocolo estándar sugiere que nos movamos a un terreno más alto de inmediato. Sylph,
Mientras tanto, se hundía en lo que parecía ácido de batería natural mientras emitía sonidos que el traductor universal interpretaba cortésmente como expresiones de angustia. Su estructura cristalina ya mostraba signos de degradación. Baliza de emergencia activada, anunció Vex. Extracción en 30 segundos. Marcus observó cómo se desarrollaba todo esto mientras masticaba su barra de granola. Sabes, en la Tierra, a eso lo llamamos selección natural en acción. Hizo una pausa. Además, alguien ha considerado que tal vez no deberíamos caminar sobre superficies que... ¿No lo has probado antes? Bueno, no soy un experto, pero eso parece básico para la supervivencia. Un campo de teletransportación brillante envolvió a Sylph justo cuando su estructura molecular alcanzaba un punto crítico de desilusión. En un instante estaba allí, y al siguiente, presumiblemente, de vuelta en la enfermería de la academia, probablemente requiriendo una extensa terapia de reconstrucción. Me he caído, murmuró Blair. Quedan 46. A este paso, nos evacuarán a todos para la hora de cenar. Hablando de cenar, Marcus dijo, alguien más tiene hambre. Empaco sándwiches. El segundo desastre llegó en forma de lo que el manual de supervivencia de la academia clasificaba como flora agresiva. Marcus prefería pensar en ellas como plantas con problemas de comportamiento. Parecían enormes trampas para moscas Venus, cruzadas con trampas para osos y con problemas de control de la ira. El cadete Norbok, el tentacular, cometió el error de rozar lo que parecía un inocente helecho. La planta se enroscó inmediatamente alrededor de su apéndice con la fuerza suficiente para poner celosa a una boa constrictor, a la vez que liberaba esporas que hacían que la piel de Norbok cambiara de color de formas que definitivamente no eran naturales. Vegetación carnívora, anunció King consultando su bloc de datos. El protocolo sugiere la amputación inmediata de las extremidades afectadas seguida de un tratamiento antiséptico. O Marcus sugirió sacar su botella de agua. ¿Podrías intentar esto? Roció lo que parecía agua corriente sobre la planta, que inmediatamente liberó Norbak y retrocedió como si se hubiera quemado. Todos se quedaron mirando. Agua de limón, explicó Marcus. A la mayoría de las plantas no les gustan los cítricos. Además, es excelente para la hidratación y la vitamina C. 2 pájaros de un tiro. El rayo de extracción de Norbox se activó antes de que nadie pudiera procesar la información por completo. Pero Marcus se dio un punto mental para la resolución creativa de problemas. Para cuando empezó la lluvia ácida, Marcus se había acomodado en su silla de jardín y comentaba constantemente como si estuviera viendo un documental sobre la naturaleza particularmente entretenido. Y aquí vemos al mejor de la Academia Galáctica demostrando por qué el conocimiento teórico y la aplicación práctica son dos cosas completamente diferentes. No se dirigió a nadie en particular. Observen cómo el cadete Blix sigue el protocolo al buscar refugio bajo lo que parece ser un árbol, sin darse cuenta de que la flora local ha evolucionado para canalizar la precipitación corrosiva directamente sobre cualquier cosa lo suficientemente tonta como para esconderse debajo. Efectivamente, el refugio de Blick comenzó a gotear algo que definitivamente no era agua y definitivamente no era saludable para su exoesqueleto de Chitness. Extracción de emergencia para Blix, anunció BX innecesariamente, ya que el campo de teletransportación ya se estaba activando. Son 3 menos en la primera hora, observó Marcus, consultando su cuaderno. A este paso, estamos ante la evacuación completa de la clase para mañana por la mañana. Voy a dar. La tasa de supervivencia actual es de un sólido 6 sobre 10. Se restan puntos por falta de creatividad, pero se gana por el momento tan dramático de esa última quemadura de ácido. Kim, que había mantenido una postura segura a pesar de los peligros cada vez más evidentes, finalmente se derrumbó. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto? Estamos literalmente rodeados de cosas que intentan matarnos. Marcus miró a su alrededor el paisaje infernal de lluvia ácida, plantas carnívoras y suelo inestable, y luego volvió a sus compañeros, cada vez más asustados. Bueno, sí,
pero he estado en Australia. Es básicamente martes en Queensland, solo que con un clima ligeramente mejor. Sacó su teléfono y lo levantó. ¿Alguien quiere salir en mi blog de supervivencia? Estoy pensando en decir que los humanos preparan un almuerzo para cualquier cosa. El teléfono, por alguna razón, tenía 3 barras de señal, que era más de lo que la mayoría de los comunicadores de emergencia de sus compañeros recibían. Nadie se ofreció como voluntario para salir en su blog, pero Marcus notó que menos seguían los protocolos estándar y más empezaban a ver lo que hacía a continuación. El segundo día trajo nuevos horrores, como prometía el folleto que nadie, en realidad, quería leer. Marcus se despertó en su refugio improvisado, que consistía en su silla de jardín reclinada completamente en horizontal, una lona hecha con mantas de emergencia y lo que parecían ser varias criaturas locales que hacían de guardias de seguridad voluntarios. Buenos días a todos, anunció a sus compañeros restantes, que parecían haber pasado la noche luchando contra el sueño y perdiendo por completo. ¿Alguien quiere café? Traje instantáneo. Bex, que había logrado sobrevivir la noche siguiendo el protocolo tradicional de su especie de construir una fortaleza impenetrable y una presa, emergió de lo que parecía un capullo de alta tecnología hecho con suministros de emergencia. Marcus, ¿qué tal dormiste? La temperatura bajó a menos 40 grados. La presión atmosférica fluctuó violentamente y los depredadores locales aullaron toda la noche. Sí, sobre eso, dijo Marcus, señalando a una manada de lo que el manual de supervivencia llamaba lobos de pesadilla, pero que ahora mismo holgazaneaban por su campamento como cachorros gigantes. Resulta que en realidad no están aullando. Cantan mal. Creo que es una cuestión territorial, pero sobre todo quieren a alguien con quien armonizar. Lo demostró con lo que generosamente podría llamarse un aullido. Los lobos se unieron al instante, creando un sonido que era en parte un documental de naturaleza y en parte una noche de karaoke que salió mal. ¿Ves? Todo se trata de comunicación. Kim, cuya genética soriana superior lo había ayudado a pasar la noche, pero lo dejaba con el aspecto de haber pasado por una licuadora, observaba la escena. El manual especifica que los caninos locales son cazadores en manada con una tasa de éxito del 97%. Cierto, pero no dice que cazan, señaló Marcus mientras rascaba detrás de las orejas al que presumiblemente era el lobo alfa. Resulta que cazan principalmente estos tubérculos subterráneos que, al parecer, son deliciosos y sabes cómo prepararlos. El aullido es la forma en que coordinan su excavación. Muy sofisticado, la verdad. Como si estuviera en Q, uno de los lobos dejó caer una colección de tubérculos morados a los pies de Marcus con la expresión orgullosa de un perro que trae un palo. Buen chico, Ter, dijo Marcus, porque al parecer ya les había puesto nombre. ¿Quién es un buen lobo del apocalipsis? Tú. El primer desastre de la mañana llegó en forma de lo que la Academia había clasificado como anomalías atmosféricas, pero que Marcus reconoció de inmediato como el martes en Kansas. La tormenta electromagnética que azotó su ubicación habría quemado todos los equipos electrónicos que llevaban los estudiantes. Si Marcus no se hubiera dado cuenta del comportamiento de la fauna local. «¡Atención, todos!», gritó, sacando un palo de selfie de su mochila y extendiéndolo al máximo. «Se acerca tormenta. Quizás quieras apagar tu equipo». «¿Cómo puedes saberlo?», exigió Bex, revisando frenéticamente sus lecturas atmosféricas. «Mis instrumentos muestran cielos despejados durante las próximas 6 horas». Marcus apuntó el palo de selfie hacia el horizonte, donde inmediatamente comenzó a crepitar con una descarga eléctrica. Estática en el aire. Además, mira las plantas. De hecho, la vegetación carnívora que había sido tan agresiva el día anterior ahora se cerraba sistemáticamente como una fábrica de paraguas que quiebra. Las plantas no tienen satélites meteorológicos, explicó Marcus, pero son realmente buenas para no ser fritas por los rayos. Presión evolutiva básica. Cuando el pulso electromagnético golpeó 3 minutos después,
32 estudiantes tuvieron que activar sus balizas de emergencia porque sus sistemas de soporte vital fallaron. Marcus, mientras tanto, usaba su palo de selfie como pararrayos improvisado mientras transmitía en vivo la tormenta en sus redes sociales. Y por eso siempre empaca sistemas de respaldo analógicos, le dijo a la cámara de su teléfono. El patrocinador de hoy es la preparación, el sentido común y siempre tener un plan B que no requiera una fuente de energía. Lors, que de alguna manera había logrado evitar la evacuación con el simple recurso de esperar que todo saliera mal, se dirigió al refugio de Marcus. Tengo que preguntar, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Haciendo qué? Sobreviviendo, prosperando, incluso. Me he pasado la vida preparándome para el peor de los casos, y tú te tomas esto como unas vacaciones. Marcus lo consideró mientras le ofrecía a Blurks una barra de granola. Creo que el truco no es luchar contra el medio ambiente. Todos los demás intentan imponer su tecnología y protocolos en un planeta al que claramente no le importa ninguno de los dos. Pero el planeta lleva aquí millones de años. Sabe lo que hace. Así que te estás adaptando a las condiciones locales en lugar de intentar terraformar tu entorno inmediato. Exactamente. Además, traje algo para picar. La tarde trajo consigo el manual de supervivencia dramáticamente llamado Encuentros con Megapa, pero que Marcus prefería considerar como una reunión con los vecinos. Una criatura del tamaño de un autobús urbano, con más dientes que una convención dental y garras capaces de abrir latas, emergió de lo que todos suponían que era una colina. Los estudiantes restantes comenzaron de inmediato a implementar el protocolo de emergencia 7, que implicó correr y gritar mucho, no necesariamente en ese orden. Marcus sacó su frisbee de la mochila. Marcus, ¿qué haces? Gritó Vex por encima del sonido de enormes pasos. Es un depredador ápice de clase 5. La respuesta recomendada es la evacuación inmediata. Espera, respondió Marcus. Quiero intentar algo. Lanzó el frisbee en un arco perfecto hacia la enorme criatura, que se detuvo a mitad de la embestida, siguió el disco con ojos del tamaño de platos y luego lo persiguió con el entusiasmo de un Golden Retriever en un parque para perros. El depredador ápice atrapó el frisbee, lo trajo de vuelta y lo dejó caer a los pies de Marcus mientras emitía lo que solo podría describirse como ruidos alegres. Vaya, dijo Marcus, rascándose la barbilla. Resulta que los superdepredadores también se aburren. Tiene sentido si lo piensas. Estás en la cima de la cadena alimentaria. Sin enemigos naturales, con suficiente comida. ¿Qué haces para divertirte? La criatura se sentó, lo que provocó un pequeño terremoto y esperó a que Marcus volviera a lanzar el frisbee. Tú juegas a la pelota, concluyó Marcus. ¿Quién es un buen lagarto asesino gigante? Tú. Al anochecer, Marcus había acumulado lo que parecía ser un pequeño zoológico de criaturas supuestamente mortales, todas las cuales parecían pensar que era lo más interesante que le había pasado a su planeta en siglos. Sus compañeros, mientras tanto, descubrían que sus manuales de supervivencia, al parecer, habían sido escritos por personas que nunca habían estado en los lugares que describían. No lo entiendo, murmuró Kim, consultando su bloc de datos por 14ª vez. Según esto, ya deberíamos estar todos muertos, varias veces. Quizás, sugirió Vex tímidamente, el manual está mal. Era el tipo de afirmación que lo habría hecho. Expulsado de la academia en circunstancias normales, sugiriendo que los protocolos de supervivencia oficiales podrían tener fallas, equivalía a una herejía académica. Marcus, quien estaba enseñando a su depredador ápice a hacerse el muerto, levantó la vista de su improvisada sesión de entrenamiento, o tal vez el manual fue escrito por personas que nunca se molestaron en hablar con los lugareños. Señaló a su colección de animales salvajes supuestamente letales que estaban enfrascados en lo que parecía ser un juego de la mancha. Resulta que la mayoría de las cosas no quieren matarte. Solo intentan sobrevivir el día como todos los demás. El truco está en descubrir qué quieren realmente en lugar de asumir que quieren comerte. Mientras el sol se ponía sobre Kepler 442b,
pintando el cielo de tonos que definitivamente no se encontraban en la naturaleza en ningún otro lugar. El campamento de supervivencia de Marcus parecía menos una última defensa desesperada y más el zoológico interactivo más peligroso de la galaxia. Y por primera vez desde su llegada, sus compañeros de clase comenzaban a pensar que tal vez, solo tal vez, podría haber más de una manera de sobrevivir. El tercer día llegó con la sutileza de un tren de carga con malas noticias. Marcus se despertó y encontró a su habitual grupo de máquinas de matar vecinas, que actuaban nerviosas, lo que, según su experiencia, nunca era buena señal. Terror y su manada de lobos gemían y paseaban de un lado a otro. El depredador ápice, amante del frisbee, se escondía tras lo que antes era una pequeña colina, e incluso las plantas carnívoras habían cerrado por completo. Bueno, eso no es nada ominoso, murmuró Marcus, mirando su teléfono para ver el pronóstico del tiempo de la mañana. Parcialmente nublado con probabilidad de desastre inminente. Los estudiantes restantes, ahora reducidos a un grupo numeroso de 12, habían pasado la noche en lo que Vex generosamente llamó la zona de seguridad de Marcus. Era un área de unos 50 m alrededor de su silla de jardín donde nadie parecía interesado en asesinarlos, posiblemente porque todos estaban demasiado ocupados intentando llamar la atención de Marcus para caricias en la barriga y la distribución de bocadillos. Marcus, dijo Vex, con sus ojos compuestos reflejando genuina preocupación. Algo anda mal. Mis lecturas atmosféricas muestran patrones de movimiento masivos que convergen hacia nuestra ubicación. ¿Qué masivo?, preguntó Marcus, aunque estaba bastante seguro de no querer saber la respuesta. Masivo, como si algo del tamaño de un edificio pequeño se dirigiera hacia aquí y trajera amigos. Kim, que había abandonado por completo su superior confianza soriana en favor de lo que parecía ser un temor existencial, consultaba frenéticamente su manual de supervivencia. Protocolo de emergencia 12, anunció con el tono de quien lee su propia sentencia de muerte. Ante una extinción de clase 7, los estudiantes deberían prepararse para una muerte noble con dignidad. Clase 7. Blair se animó con el interés profesional que solo un pesimista profesional podría mostrar. No sabía que la escala fuera tan alta. No es así, admitió Kim. La añadieron después de la primera expedición a este planeta. Marcus se levantó de su silla de jardín y entrecerró los ojos hacia el horizonte, donde algo que definitivamente no había estado allí ayer hacía temblar el suelo a cada paso. Parecía como si alguien hubiera mezclado un tiranosaurio rex con una licuadora, le hubiera causado problemas de control de la ira y luego lo hubiera alimentado solo con bebidas energéticas y ansiedad existencial durante unos 50 millones de años. De acuerdo, dijo Marcus pensativo. Eso es definitivamente más grande que cualquier cosa con la que me haya topado en Australia. La criatura, que la Academia aparentemente había clasificado como megapona de clase destructora de planetas, pero a la que Marcus inmediatamente apodó Gran Dave, medía aproximadamente 4 pisos y tenía dientes suficientes para una facultad de odontología. Detrás de Gran Dave venía lo que parecía ser su familia extendida, todos los cuales compartían su entusiasmo. Por su aspecto absolutamente aterrador. Los estudiantes supervivientes comenzaron de inmediato lo que, caritativamente, podría llamarse preparación para una muerte honorable, pero que parecía más pánico en varios idiomas a la vez. Vex recitaba lo que parecía información de seguros. Kim había encontrado la pose de muerte tradicional de su especie, que implicaba inflar mucho el pecho y gestos dramáticos con los brazos. BLS, de hecho, parecía más feliz de lo que nadie lo había visto en días, presumiblemente porque su pesimismo de toda la vida finalmente estaba siendo validado por la realidad. Bueno, dijo Marcus, acercándose la mochila. Esto va a funcionar espectacularmente o todos estamos a punto de convertirnos en una historia con moraleja. ¿Qué estás haciendo?, exigió Beck, mientras observaba a Marcus rebuscar entre sus provisiones. Algo brillante o la última estupidez que haré en mi vida. Marcus sacó lo que parecía una pelota de tenis, verde neón y ligeramente masticada. Mira,
He estado leyendo los informes de ecología planetaria en mi tiempo libre. ¿Lees informes de ecología por diversión?, preguntó Kim, distraído momentáneamente de sus preparativos para la muerte. Netflix no funcionaba. Marcus se encogió de hombros. En fin, resulta que Big Dave y su familia no son depredadores ápice. Son cazadores en manada, muy sociables, y según el análisis de comportamiento, han mostrado signos de aislamiento social durante las últimas décadas. Big Dave estaba ahora lo suficientemente cerca como para que sus pasos causaran pequeñas avalanchas, y su rugido hacía castañetear los dientes de todos. Aislamiento social, gorgoteó Blurks. ¿Qué significa eso? Bailey quiere decir, dijo Marcus, preparándose como un lanzador de las grandes ligas. Están solos. Lanzó la pelota de tenis en un arco perfecto hacia Big Dave, quien se detuvo a mitad de la embestida, siguió la pelota con ojos del tamaño de antenas parabólicas y luego hizo algo que redefinió la comprensión de todo sobre física y biología. Big Dave atrapó la pelota con suavidad. El silencio que siguió fue el tipo de silencio profundo generalmente reservado para experiencias religiosas o momentos de traumatismo craneoencefálico severo. 4 historias de destrucción concentrada y aniquilación evolutiva permanecieron completamente inmóviles. La pelota de tenis se apretó delicadamente entre dientes que podrían haber triturado diamantes. Entonces la cola de Big Dave comenzó a menearse. Era una cola del tamaño de un vagón de metro. Y al menearla, derribó varios árboles y provocó lo que los geólogos luego clasificarían como eventos sísmicos. Pero definitivamente meneaba. ¿Quién es un buen chico?, gritó Marcus, caminando hacia Big Dave con la confianza despreocupada de alguien que claramente había perdido la cabeza. ¿Quién es el mejor depredador gigante destructor de mundos? Tú. Big Dave dejó caer la pelota de tenis a los pies de Marcus, se sentó con un impacto que se registró en los sismógrafos planetarios y emitió un sonido que probablemente se suponía intimidante, pero que sonó más como un ronroneo mezclado con un motor diésel. El resto de la manada de Big Dave, al ver a su alfa en lo que aparentemente era un juego, comenzó a exhibir comportamientos que los xenobiólogos de la academia pasarían años intentando clasificar. Rodar, saltar juguetonamente. Uno de ellos incluso comenzó a perseguir su propia cola, lo que creó una tormenta de viento localizada. No entiendo, susurró Vex, temeroso de hablar más alto. Todos los modelos de comportamiento sugerían una agresión territorial extrema. Los modelos de comportamiento probablemente fueron escritos por personas que nunca intentaron lanzarles una pelota, respondió Marcus, rascando a Big Dave detrás de lo que podría haber sido una oreja y que definitivamente era del tamaño de una puerta de garaje. Mira, todas las especies sociales necesitan interacción. Estos tipos llevan atrapados en este planeta quién sabe cuánto tiempo sin visitantes, salvo estudiantes aterrorizados que inmediatamente intentan huir o pelear con ellos. Volvió a lanzar la pelota de tenis y Big Dave corrió tras ella con el entusiasmo de un cachorro. Si los cachorros fueran lo suficientemente grandes como para tener sus propios sistemas climáticos. No intentan cazarnos, continuó Marcus. Intentan jugar con nosotros. La diferencia es bastante importante desde el punto de vista de la supervivencia. Kim, que emergía lentamente de su pose de muerte, observaba la escena que se desarrollaba ante ellos. ¿Me estás diciendo que el depredador más temido de este sector de la galaxia solo quería a alguien con quien jugar a la pelota? Bueno, sí. O sea, míralos. Marcus señaló a la manada de Big Dave, que ahora están inmersos en lo que parecía ser un juego de entretenimiento de mantenerlos alejados con una roca del tamaño de una casa pequeña. Son manada. Cazadores, lo que significa que son sociales. Son inteligentes, lo que significa que se aburren, y son el máximo depredador en un planeta donde la academia abandona a estudiantes aterrorizados que inmediatamente intentan huir. Hizo una pausa para lanzar la pelota de tenis de nuevo, que Big Dave atrapó con una coordinación que no debería haber sido posible para algo de su tamaño. Desde su perspectiva, no somos presas.
Somos la primera vida inteligente que han encontrado que podría quedarse con ellos el tiempo suficiente para una conversación. Blorks, que observaba a una criatura capaz de acabar con civilizaciones rodar para que le acariciaran la panza, emitió un sonido que podría haber sido una risa o un colapso mental total. Así que el curso de supervivencia con un 90% de probabilidades de fracaso podría haberse resuelto con una visita a la tienda de mascotas. Más o menos, asintió Marcus, sacando más pelotas de tenis de su mochila aparentemente sin fondo, aunque prefiero pensar en ello como psicología social aplicada con un enfoque en la comunicación entre especies. Mientras Big Dave y su familia se preparaban para lo que parecía ser el juego de buscar y traer más cosas más peligroso de la galaxia, los estudiantes restantes comenzaron a darse cuenta de que todo lo que les habían enseñado sobre la supervivencia podría necesitar una revisión seria. Y Marcus, sentado en su silla de jardín con una criatura capaz de pisar ciudades ronroneando satisfecha a sus pies, comenzó a preguntarse si tal vez el verdadero problema de la academia no eran sus técnicas de supervivencia. Tal vez su verdadero problema era que habían olvidado cómo hacer amigos. La llegada del comandante Trock en la última mañana se suponía que sería un asunto sombrío. En 40 años impartiendo cursos de supervivencia, nunca había tenido que recoger a más de 3 estudiantes vivos de Kepler 442b. La bahía médica de evacuación estaba preparada. Los consejeros de trauma estaban de guardia, y él ya había comenzado a redactar el informe del incidente que inevitablemente cuestionaría su método de enseñanza. Lo que encontró en cambio fue una barbacoa de entretenimiento. Marcus había convertido de alguna manera su estufa de camping portátil en una estación de cocina completa y estaba volteando lo que parecían ser hamburguesas de carne de origen local, mientras Big Dave sostenía una espátula improvisada con sus enormes mandíbulas. Terror y su manada de lobos se habían organizado en una eficiente línea de servicio, e incluso las plantas carnívoras habían sido reutilizadas como raciones naturales. Cuencos. Pomson. La voz de Trock resonó en el festival improvisado. ¿Qué demonios está pasando aquí? Marcus levantó la vista de su cocina, con un delantal que decía, besa al cocinero, pero cuidado con los depredadores, y saludó alegremente. Oh, hola, comandante. ¡Qué oportuno! Estábamos a punto de comenzar la ceremonia de clausura. Los estudiantes sobrevivientes, los 12, estaban sentados alrededor de lo que una vez había sido el ecosistema más peligroso de la galaxia, compartiendo comidas con criaturas que deberían haberlos comido hace 72 horas. Bex estaba involucrado en lo que parecía ser una discusión filosófica con una formación cristalina que previamente había sido clasificada como agresivamente territorial. Quien estaba enseñando a un grupo de depredadores más pequeños cómo jugar a las cartas. Lorax en realidad estaba sonriendo, lo cual fue documentado por el teléfono de Marcus como potencialmente el primero. Recorded instance of Globanian happiness in galactic history. Where are the casualties? Tradimandid, consulting his tablet. My instruments show that 47 students were deployed to this location. I count 12 survivors. What happened to the other 35? Oh, they got evacuated, Marcus said, flipping another burger. Mostly during the first 2 days. Turns out the standard protocols don't really work if you haven't bothered to understand the local environment first. A gesture to Big Dave, who was carefully disponiendo los condimentos con la precisión de alguien que se tomaba muy en serio la presentación de la comida, a pesar de tener garras del tamaño de conos de tráfico. Pero los que se quedaron descubrieron que sobrevivir no se trata de luchar contra todo. Se trata de hacer amistad con el barrio. Trock se quedó mirando la escena frente a él. En 4 décadas de enseñanza, había visto a estudiantes afrontar la muerte con valentía, el pánico con dignidad, y en ocasiones, alcanzar la competencia básica necesaria para sobrevivir en entornos hostiles durante 72 horas. Pero nunca había visto a nadie convertir un evento de extinción de clase 7 en una reunión social. Thompson, ¿entiendes lo que has logrado aquí?
Marcus consideró esto mientras agregaba queso a la hamburguesa de Big Dave porque aparentemente incluso los depredadores superiores que matan planetas tenían preferencias dietéticas. Bueno, tengo una sólida B y en comunicación interna de especies. He documentado alrededor de 40 nuevos patrones de comportamiento que probablemente revolucionarán la xenobiología y he hecho muy buenos amigos que resultan ser capaces de acabar con civilizaciones. Hizo una pausa. Y he demostrado que el curso de supervivencia de la Academia probablemente necesitaría algunas actualizaciones. La tableta de Frog sonó con un mensaje entrante del comando de la Academia. Luego otro, luego 17 más en rápida sucesión a medida que las implicaciones de lo que estaba presenciando comenzaron a filtrarse a través de la jerarquía burocrática. Thompson, Trog dijo lentamente, ¿cómo te sentirías acerca de un puesto de profesor? 6 meses después, la sala de conferencias principal de la Academia de Supervivencia Galáctica estaba repleta con el grupo de instructores más aterrorizado de la historia de la galaxia. Marcus estaba al frente de la habitación, todavía usando su equipo de campamento, mientras detrás de él una pantalla holográfica mostraba las nuevas estadísticas del curso de supervivencia. 0 bajas, tasa de finalización del 98% y de alguna manera una calificación de 5 estrellas en el sistema de evaluación de estudiantes de la Academia. Bienvenido a las técnicas de supervivencia humana, o como me gusta llamarlas, a cómo preparar un almuerzo tipo picnic adecuado para entornos hostiles, anunció Marcus alegremente. La lección de hoy es el capítulo 1, porque todo quiere matarte y cómo convencerlo de lo contrario. En la primera fila, el comandante Trog estaba tomando notas con la desesperada intensidad de alguien cuya visión del mundo había sido fundamentalmente reestructurada. Detrás de él, instructores de 17 especies diferentes estaban escribiendo frenéticamente todo lo que Marcus decía, deteniéndose ocasionalmente para confirmar entre sí, que acababa de sugerir llevar bocadillos a un mundo de muerte de clase 5. Ahora, ¿quién puede decirme la primera regla de supervivencia entre especies? Preguntó Marco. Un nervioso instructor Chitauri levantó una de sus 4 manos. No te mueras. Cerca. Pero eso es más un resultado deseado que una estrategia. ¿Alguien más? Silencio. Marcus suspiró y sacó una pelota de tenis que le resultaba familiar. Regla número 1. Todo trata de pasar su día. Lo mismo que tú. Regla 2. La mayoría de los problemas se pueden resolver con comida, juegos o una conversación educada. Regla 3. Siempre lleve más bocadillos de los que cree que necesitará. Le arrojó la pelota de tenis a Trog, quien la atrapó por reflejo. Su tarea es pasar este fin de semana en Kepler 442 ve poniendo en práctica estos principios. Big Dave me pidió específicamente que les dijera que está deseando conocerlos a todos. Ha estado trabajando en su técnica de búsqueda. El sonido de 43 instructores simultáneamente, reconsiderando sus opciones profesionales, llenó la sala de conferencias. Y una cosa más, añadió Marcus, cargándose al hombro su fiel mochila. La cafetería de la Academia acordó comenzar a servir esos tubérculos que descubrió Terror Spack. Resulta que son deliciosos cuando se preparan adecuadamente y aparentemente son una buena fuente de nutrientes que la mayoría de las especies necesitan. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Clase despedida. Intenta no pensar demasiado en ello. El universo es mucho más amigable de lo que esperarías una vez que dejas de asumir que todo quiere devorarte. Mientras los instructores salían, todavía agarrando sus notas y luciendo como si se dirigieran a sus propias ejecuciones, el teléfono de Marcus vibró con un mensaje de texto de Vex, quien ahora se desempeñaba como el primer director de relaciones entre especies de la Academia. ¿Cómo te fue en la primera clase? Leyó. Marcus respondió. Casi tan bien como se esperaba. Le doy 6 meses antes de que dejaran de tener miedo de sus propios alumnos. Su teléfono volvió a sonar, esta vez con un mensaje de Big Dave, quien había aprendido a enviar mensajes de texto con una destreza sorprendente para alguien con garras del tamaño de árboles pequeños. Listo para el viaje de campamento del próximo fin de semana.
Marcus sonrió y respondió, empacando ya los malvaviscos. Afuera, el nuevo lema de la Academia de Supervivencia Galáctica se estaba instalando sobre la entrada principal, reemplazando la antigua preparación para la adversidad con algo que reflejaba mejor su filosofía actualizada. Decía, la supervivencia es 90% actitud, 10% bocadillos. Marcus había sugerido agregar, y 5% frisbees, pero aparentemente la junta directiva de la academia sintió que eso era estadísticamente confuso. Trabajaría en ellos.